El ganadero salvó a 3 mujeres apache hace 10 años, hoy regresaron, cásate con nosotras. El viento barría la llanura como un látigo de polvo y silencio. El rancho de Samuel Ortega estaba apartado del mundo, un puñado de caballos, un corral desgastado y la cabaña de madera curtida por el sol y la nieve que hacía eco de cada crujido. 10 años atrás, un joven ganadero había tomado una decisión que aún llevaba sobre los hombros, rescatar a 3 mujeres apache de un destino que la ley y la violencia habían tejido contra ellas. Hoy, el pasado volvía sobre sus botas gastadas. Samuel ajustó el sombrero mientras inspeccionaba la cerca. El sol caía detrás de las montañas lejanas y la luz roja cortaba los contornos de los pinos y la tierra agrietada. Entonces las vio, 3 figuras que surgían del polvo como fantasmas concretos. Caballos bajos y flacos arrastraban los arreos, y las mujeres caminaban con pasos seguros, ajenas al mundo, pero con una mirada que fijaba la suya. No había saludo, solo observación mutua. Samuel sintió el peso de los años en su espalda, el silencio que se había convertido en su compañero constante. Ellas lo habían buscado, él nunca había esperado ese momento. La mayor, con el cabello recogido y las cicatrices finas en los brazos, habló primero, sin suavidad, 10 años, y sigues vivo. Cásate con nosotras. El viento levantó la arena entre ellos, y las palabras parecieron colgar en el aire, pesadas, absurdas para cualquiera que no comprendiera el hilo que los unía. Samuel no contestó. Su vida había estado hecha de silencios y responsabilidades, no de promesas ni de juegos del corazón. Las miró con el mismo cuidado que examinaba a un caballo herido, midiendo fuerzas, evaluando riesgos. La pregunta que cada hombre de ciudad hubiera hecho no se pronunciaba en voz alta aquí. La supervivencia no necesitaba palabras. Entren, dijo finalmente, señalando la cabaña. El frío muerde temprano. No hubo sonrisa ni emoción. Solo un gesto medido, un espacio para que ellas se acercaran. Caminaban con firmeza, pero había señales de desgaste, la más joven cojeaba ligeramente, la del medio llevaba marcas recientes de lucha. Samuel los registró en silencio, su instinto alertando sobre lo que podrían necesitar, agua, comida, refugio. No era momento de romance ni de promesas, sino de proteger, siempre proteger, incluso si eso significaba cargar con recuerdos que no se curaban. Adentro, la cabaña olía a madera quemada y a cuero viejo. Samuel colocó un cubo de agua frente a la mujer más joven y reparó una manta sobre la mayor. Cada movimiento era preciso, como si cada acción contuviera una historia que no podía pronunciar. Ellas lo observaban, evaluando su intención, midiendo cuánto había cambiado, cuánto seguía siendo el mismo hombre que la salvó hace una década. El silencio pesaba más que cualquier conversación. Afuera, los caballos mascaban el heno con lentitud, indiferentes a los humanos, a los conflictos, al pasado que regresaba. Samuel sabía que su cabaña no era un santuario, sino un refugio temporal, la naturaleza impondría sus condiciones. El viento anunciaba tormenta, y las montañas cercanas guardaban la amenaza de hombres y de ley ausente. Aquí, en este desierto, la supervivencia era la primera lengua. ¿Has estado solo todo este tiempo?, preguntó la mayor, con una voz que contenía una mezcla de respeto y desafío. Samuel no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en la ventana empañada por el frío, viendo los picos que se teñían de naranja. Cada segundo era una evaluación, una manera de medir quiénes eran ahora y qué exigencias traían. 10 años habían pasado, el mundo era diferente, pero aquí, en la soledad del rancho, la regla seguía siendo la misma, la vida dependía de trabajo silencioso, de cuidado mutuo, de acciones que valieran más que las palabras. «Vas a quedarte», dijo finalmente, sin levantar la voz. «Aquí no hay otros hombres que puedan ayudarte. Yo no puedo prometer más que eso». Hubo un instante de tensión. Cada mujer guardó silencio, pero sus ojos contaban historias, confianza ganada en el pasado, miedo a la vulnerabilidad, un recuerdo de lo que fue aquel rescate.
Samuel observaba, calibrando límites y entendiendo que, aunque ellas vinieran con demandas insólitas para cualquiera, aquí, en el rancho, la única autoridad era la naturaleza y su capacidad de sobrevivirla. La noche llegó rápido. El cielo se encendió con estrellas afiladas y el viento se llevó la arena en líneas brillantes contra la cabaña. Samuel preparó comida, no por cortesía, sino porque sabía que nadie viviría bien en el frío sin energía. Las mujeres aceptaron en silencio, cada cucharada un pequeño acto de reconciliación con la vida que aún les ofrecía oportunidades de seguir adelante. Cuando finalmente la oscuridad cerró la llanura, Samuel se sentó frente al fuego, observando cómo las sombras de las mujeres danzaban sobre las paredes. Nadie habló demasiado. La tensión permanecía, pero no era hostil, era la atención de quienes entienden que la vida, la muerte y la supervivencia están siempre a la vuelta de la esquina. Una llama chisporroteó, y en su reflejo Samuel vio el peso de la historia que había dejado atrás y la que ahora regresaba para enfrentarlo. Afueras de la cabaña, el viento rugía entre los pinos y las rocas. En la distancia, la silueta de un lobo apareció por un instante, recordando que el mundo seguía siendo salvaje y despiadado. Samuel ajustó la manta de la mujer mayor, el gesto pequeño pero lleno de intención. Aquí, él era protector, no conquistador. Cada acción contaba más que cualquier promesa, y él había aprendido que el tiempo y el cuidado son los que forjan la lealtad, no las palabras vacías. La noche avanzó con pasos lentos, y las mujeres, aunque exhaustas, permanecieron alerta, evaluando cada sombra, cada crujido de madera. La más joven apoyó la cabeza contra la pared, respirando con dificultad, mientras Samuel se mantenía en vigilia. No había espacio para errores, la soledad podía matar tan rápido como cualquier enemigo. Finalmente, cuando la luna alcanzó su cenit, un silencio más profundo que la noche se instaló en la cabaña. Samuel miró a las tres mujeres, reconociendo la mezcla de necesidad y desafío en sus rostros. No había promesas de amor ni de unión inmediata. Solo la tregua de la supervivencia, el acuerdo tácito de que, al menos por esta noche, nadie moriría por descuido o por imprudencia. Y así, mientras la llanura dormía bajo un manto de estrellas afiladas, Samuel comprendió que el pasado no se podía ignorar, y que aquellas tres mujeres traían consigo algo más que un reclamo insólito. Traían consigo el recordatorio de que la vida siempre exigía responsabilidad, y que incluso los actos más silenciosos podían marcar la diferencia entre la muerte y la esperanza. El viento aumentó su fuerza, y la tormenta que se anunciaba en la distancia rugió con promesa de prueba. Samuel ajustó su sombrero, su mirada fija en el horizonte. Las palabras de aquella mujer todavía flotaban en el aire: «Cásate con nosotras». Pero él sabía algo que ellas tal vez aún no comprendían: aquí, en el desierto, el matrimonio no se trataba de deseo, sino de sobrevivir juntos. Y sobrevivir no es algo que se pueda decidir en un instante. La noche cerró con un silencio que pesaba como plomo, y afuera, entre las sombras del desierto, la tormenta avanzaba. Corte cinematográfico: la cabaña, tres mujeres y un hombre, aislados del mundo, esperando que el amanecer revele lo que la vida aún les exige. El amanecer llegó lento, despacio, casi rozando la cabaña con dedos de luz fría. El viento aún rugía en las montañas, pero traía consigo un aire de posibilidad. Samuel estaba afuera, revisando las cercas. Cada tabla estaba marcada por los años de desgaste y por la mano de hombres que ya no volverían. Tres sombras se movían entre los caballos: las mujeres apache, tan firmes como la tierra que pisaban, ajustando monturas, preparando el corral. No había palabras, solo movimientos medidos, silenciosos, cada gesto evaluando al otro, midiendo la distancia de confianza que todavía no existía del todo. La mayor, llamada Nayeli, cargaba heno hasta el pesebre sin descanso. Sus hombros eran fuertes, acostumbrados al peso de la vida, y sus ojos no dejaban de observar a Samuel. La más joven, Aidiana, cojeaba levemente, pero mantenía la cabeza alta. Entre ellas, Kiona, la de mediana edad, ayudaba a los caballos y miraba con atención cada gesto del hombre que las había salvado hace una década.
Samuel, por su parte, no decía nada. Cada movimiento suyo era cuidado, un cubo de agua colocado junto a un animal, una manta ajustada sobre la pierna de Diana, la reparación de una cuerda que amenazaba romperse. La acción era su palabra, la responsabilidad, su lenguaje. Si vas a quedarte, hay trabajo que no puede esperar, dijo Samuel al fin, con voz grave, sin mirarlas directamente. Nayeli asintió y continuó su labor. No había desafío, solo aceptación, la supervivencia no da lugar a gestos innecesarios. Aitiana lanzó una mirada hacia Kiona, un intercambio silencioso que decía más que cualquier frase, debemos entender cómo funciona esto ahora. Samuel observó, reconociendo la misma necesidad que él sentía, estructura, orden, protección sin imposición. Aquí, nadie podía permitirse el lujo de debilidades innecesarias. Durante la mañana, la rutina se convirtió en un lenguaje propio. Samuel cuidaba los animales, aseguraba el fuego, preparaba herramientas y reforzaba la cabaña, mientras las mujeres limpiaban, ordenaban y reparaban lo que él no podía. No había palabras, solo movimientos complementarios, una coreografía silenciosa que sostenía la vida en un equilibrio precario. Cada gesto era una prueba de confianza, cada silencio, una evaluación. Nadie cedía demasiado, nadie exigía. Era una coexistencia basada en la necesidad, no en el afecto. A mediodía, la tormenta que el viento anunciaba la noche anterior comenzó a formarse sobre las montañas. Samuel subió al techo de la cabaña, asegurando las tejas que amenazaban desprenderse. Nayeli lo observaba desde abajo, con los brazos cruzados, mientras la lluvia comenzaba a caer en gotas que golpeaban con fuerza el suelo polvoriento. La tormenta viene con fuerza, dijo Nayeli, finalmente rompiendo el silencio. La soportaremos, respondió Samuel, sin mirar hacia ella. El comentario era breve, directo, sin necesidad de emoción. La vida en el desierto se construía sobre hechos, no sobre promesas vacías. Nayeli asintió, entendiendo que la seguridad dependía de la acción, no de la conversación. Aitiana, mientras tanto, buscaba refugio para los caballos, moviendo pesados cubos de agua y ajustando correas con cuidado. Kiona ayudaba, midiendo cada gesto de Samuel y de Nayeli, evaluando hasta qué punto podían confiar en aquel hombre silencioso, marcado por un pasado que no necesitaba explicar. Al caer la tarde, la tormenta se disipó dejando un cielo limpio y pesado, con nubes que se retiraban hacia el horizonte. Samuel encendió el fuego afuera y las mujeres lo acompañaron, sentándose alrededor sin cruzar palabras. Cada movimiento era meticuloso, la madera crujía al encenderse, el olor del humo llenaba el aire, y el silencio se volvió compartido, un puente entre los que habían sobrevivido y los que ahora buscaban permanecer. 10 años, no esperábamos encontrarte vivo, dijo Kiona, con una voz baja que apenas rompía el viento. Samuel continuó ajustando la madera, sin levantar la vista. Su pasado era pesado, lleno de decisiones que él había tomado solo, y sabía que no podía explicarlas sin palabras que nunca habrían capturado su verdadero significado. El silencio era suficiente, las acciones siempre hablarían más que cualquier frase. La vida, te obliga a seguir, dijo finalmente, casi murmurando. Nayeli y Aitiana intercambiaron miradas. Había verdad en esas palabras, algo que ellas entendían profundamente. La supervivencia no ofrecía comodidades, ofrecía decisiones que podían ser mortales si se tomaban con descuido. Y Samuel había tomado esas decisiones, no por gloria ni deseo, sino porque alguien debía hacerlo. Hoy, como hace 10 años, él era ese alguien. En los días que siguieron, se estableció un ritmo rígido pero cómodo. Samuel enseñó a Aitiana a cuidar del ganado, a leer los signos de enfermedad y hambre en los animales. Nayeli aprendió a reforzar las cercas y a manejar las herramientas pesadas que antes le resultaban ajenas. Kiona trabajaba con Samuel en las reparaciones de la cabaña y en las tareas de mantenimiento que aseguraban que la tormenta no los dejara expuestos. Cada uno cumplía su papel, cada gesto reforzaba la confianza que aún era frágil pero presente.
Las noches eran el verdadero desafío. Samuel permanecía alerta junto al fuego, mientras las mujeres dormían en el interior de la cabaña, protegidas del frío y del viento que aullaba afuera. La cercanía física no significaba intimidad, significaba supervivencia compartida. Una vela iluminaba el espacio interior, proyectando sombras largas y danzantes que parecían contar la historia de años de soledad y vigilancia. Confío en que no nos dejarás, dijo Diana una noche, apenas un susurro mientras acomodaba la manta sobre su pierna lastimada. Samuel no respondió de inmediato. La observó por un largo momento, midiendo su confianza, entendiendo que no podía traicionarla ni con palabras ni con gestos. Finalmente, asentó con la cabeza, un gesto mínimo, pero suficiente. La confianza no se otorgaba, se ganaba, y cada acción del día siguiente lo demostraría. La aparición de un forastero, semanas después, probó nuevamente esa confianza. Un hombre alto y rudo, con cicatrices que hablaban de su propia historia de violencia, se acercó al rancho buscando trabajo y con intenciones ambiguas. Samuel evaluó la situación en silencio. No había gesto impulsivo, solo acción calculada. Preparó armas, organizó el corral y observó cómo las mujeres se mantenían a su lado, dispuestas a colaborar, listas para actuar si era necesario. Nadie habló demasiado, pero cada mirada y movimiento era parte de un lenguaje de supervivencia compartida. La tensión entre Samuel y el forastero duró días, cada interacción cargada de silencios y medidas de precaución. Las mujeres aprendieron a leer los signos de peligro como él los leía, una mano sobre un arma, un paso calculado, la rigidez de la postura. La cercanía emocional creció lentamente, no por palabras, sino por confianza silenciosa, acciones que demostraban cuidado, protección, respeto. Un atardecer, después de que el forastero se marchara sin provocar daño, Nayeli se acercó a Samuel mientras reparaba una cerca rota. No sé si alguna vez nos sentiremos seguras fuera de tu sombra, dijo, con honestidad contenida. La sombra no protege, respondió Samuel, mirando el horizonte. Lo que protege es la atención constante. El trabajo. La vigilancia. Y eso no depende de palabras, depende de acción. Nayeli asintió, entendiendo que aquí no habría promesas vacías. La seguridad se ganaba con cada gesto, cada día, cada esfuerzo silencioso. La confianza se estaba formando, lentamente, como un hilo resistente que uniría vidas distintas bajo un mismo techo y un mismo propósito. La noche cerró el rancho otra vez, y las mujeres, aunque cansadas, mantenían los ojos abiertos más tiempo que el propio viento. Samuel, al fondo, observaba, ajustando las mantas y asegurando que la cabaña resistiera cualquier prueba que el invierno aún pudiera traer. No había intimidad forzada, no había romance rápido, solo coexistencia, un entendimiento tácito de que cada uno tenía un papel que cumplir, y que la vida, a veces cruel, solo se soportaba juntos. Y mientras el viento arrastraba la nieve en las montañas, Samuel comprendió que la verdadera cercanía no estaba en las palabras, sino en la constancia de cada acción. La confianza era frágil, pero estaba creciendo, silenciosa y poderosa, lista para enfrentar cualquier amenaza que el desierto pudiera traer. Corte cinematográfico, el rancho bajo la luna, 3 mujeres y un hombre trabajando y observando, aprendiendo a depender unos de otros mientras la naturaleza sigue siendo la prueba más dura. El invierno llegó con un aliento gris y helado. La nieve cubría los corrales y los senderos, haciendo que cada paso crujiera bajo el peso del hielo. Samuel se levantaba antes del amanecer, encendía fuego, revisaba los animales, aseguraba las cercas y la cabaña. La rutina seguía siendo la columna vertebral de su existencia, inquebrantable y silenciosa. Las mujeres se movían entre las tareas con determinación, cada gesto un acto de supervivencia. Diana ya no cojeaba tanto, su pierna sanaba, pero la fuerza que demostraba era más que física, era voluntad, decisión. Nayeli y Kiona se mantenían firmes, midiendo cada movimiento del hombre que una vez los había salvado y que ahora los mantenía a salvo de un mundo que nunca los perdonaría.
La amenaza externa apareció primero como rumor: un grupo de hombres viajaba por la frontera, cazadores de tierras, ladrones de ganado, y quizás algo peor. Samuel no confiaba en la ley, no la había visto proteger a nadie en la llanura. Su instinto gritaba: prepárense. No hubo alarma innecesaria ni palabras de miedo. Él actuó. Ordenó cerrar los corrales, reforzar la cabaña, ocultar lo que pudiera ser saqueado. Las mujeres obedecieron sin preguntas, entendiendo que la seguridad no dependía de discusiones sino de acción. Durante esos días, la tensión entre ellos creció silenciosa. Cada mirada, cada movimiento, llevaba un peso nuevo. Nayeli comenzó a acercarse más a Samuel cuando él reparaba techos, Kiona compartía tareas complicadas junto a él sin pronunciar palabra, y Aitiana, la más joven, se sentaba cerca del fuego mientras él aseguraba que no se apagara. La cercanía era meditada, no forzada, cada gesto medido, cada silencio cargado de significado. Una tarde, mientras revisaban los límites de la propiedad, encontraron rastros frescos de caballos, las huellas de un grupo que se acercaba. Samuel no levantó la voz. Su mano rozó la de Nayeli al señalar la dirección del viento, y ella se apartó apenas, con un pequeño gesto que decía más de lo que cualquiera podría interpretar. La tensión era tangible, y en ella había algo que no se podía enseñar: la certeza de que cualquier decisión podría significar vida o muerte. Esa noche, la tormenta llegó como un martillo. La nieve caía en ráfagas, arrancando árboles jóvenes del suelo y bloqueando los senderos. Samuel se mantuvo en vela, ajustando la leña y asegurando las puertas. Nayeli se acercó, sin preguntar, y apoyó una mano sobre su hombro. No hubo palabras. Samuel asintió apenas, aceptando el contacto. Era el primer gesto de intimidad genuina, nacido de confianza y necesidad, no de deseo superficial. Aitiana observaba desde su rincón, y Kiona, sentada cerca del fuego, no decía nada, pero sus ojos reflejaban la misma mezcla de respeto y comprensión. Cada uno estaba a salvo, por primera vez, gracias a la acción silenciosa de otro. Al amanecer, la tormenta cedió, pero dejó un paisaje difícil y peligroso. Las huellas de los hombres se acercaban más, y Samuel decidió que no podían esperar. Reunió a las mujeres y les habló por primera vez de manera directa sobre la amenaza: no podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. Ellos vendrán buscando problemas. Debemos decidir, enfrentar o huir. Nayeli miró a Samuel, entendiendo la gravedad de la situación. No había espacio para dudas. Aitiana se mantuvo firme, mostrando su determinación de no escapar. Kiona asintió, lista para lo que fuera necesario. La decisión no se tomó con palabras suaves, sino con mirada y acción. Sobrevivir juntos era la única opción. Cuando los hombres finalmente llegaron, eran 6, armados, confiados. No esperaban resistencia en un rancho tan aislado. Samuel y las mujeres estaban preparados. No hubo gritos ni amenazas vacías. Solo movimientos precisos, asegurando puertas, guiando animales hacia refugios, manteniendo vigilancia desde puntos estratégicos. Cada segundo contaba. Nayeli ayudó a mover cubos pesados de nieve, Aitiana bloqueó accesos, Kiona coordinaba desde la cabaña. Samuel se movía con exactitud, protegiendo, sin buscar confrontación innecesaria, pero listo para defender lo que había construido con cuidado durante meses. La confrontación fue breve pero intensa. El líder del grupo intentó intimidar con palabras y armas. Samuel respondió con firmeza y precisión, manteniendo a las mujeres cerca, asegurando que nadie quedara expuesto. Las mujeres, lejos de ser pasivas, actuaron con decisión, bloqueando caminos, moviendo obstáculos, sosteniendo la defensa silenciosa de su hogar. La tensión se disipó solo cuando los hombres comprendieron que no podrían tomar nada sin exponerse al riesgo. Se retiraron, gruñendo y maldiciendo, dejando tras de sí un terreno marcado por huellas, nieve removida y el eco de una resistencia que nadie esperaba. Tras el enfrentamiento, Samuel y las mujeres permanecieron en silencio. Nadie celebró,
la victoria era silenciosa, una confirmación de que podían depender unos de otros. Fue entonces cuando Nayeli dio un paso más, acercándose al hombre que siempre había actuado primero y hablado después. No te pedimos que nos ames, dijo, con voz baja, pero firme. Solo que sigas cuidándonos. Samuel asintió. No hubo promesa de romance, solo reconocimiento de un lazo que ahora era más fuerte que cualquier palabra. Aitiana se acercó también, tocando apenas su brazo, y Kiona los observaba, entendiendo que la elección había sido tomada, permanecer unidos por necesidad, protección y confianza mutua. Esa noche, junto al fuego, los gestos hablaron por ellos. Samuel ajustó mantas, revisó armas y herramientas, y cada movimiento demostraba cuidado. Nayeli se apoyó en él brevemente, Aitiana sentó su cabeza cerca de su hombro, y Kiona permaneció vigilante, respetando los límites de la cercanía. No hubo pasión desenfrenada ni declaraciones de amor, hubo intimidad nacida de la supervivencia compartida, un contacto ganado con respeto y paciencia. La primera verdadera intimidad, silenciosa y medida, estableció un nuevo equilibrio. Samuel comprendió que la cercanía no debía ser forzada, que la confianza se demostraba con actos, no con palabras. Las mujeres entendieron que podían depender de él y que él no impondría, sino protegería, con discreción y precisión. El invierno, la tormenta y la amenaza externa habían consolidado algo más profundo que cualquier declaración, la elección de permanecer juntos en un mundo hostil. La noche avanzó, y el viento aulló fuera de la cabaña. Nadie dormía completamente, la vigilancia seguía siendo necesaria, pero la presencia mutua ofrecía una tranquilidad desconocida hasta entonces. Samuel observó a las mujeres, comprendiendo que la relación que se había forjado no era romántica en el sentido convencional, sino algo más duro y duradero, un compromiso silencioso de cuidado y protección, de responsabilidad compartida. Cuando finalmente la luna alcanzó su cenit, Nayeli se inclinó ligeramente hacia Samuel, susurrando solo para él, nos quedaremos contigo. Pero no porque nos lo pidas, sino porque hemos elegido hacerlo. Samuel asintió, reconociendo la profundidad de sus palabras. La elección no había sido suya ni impuesta, había sido ganada a través de actos, paciencia y cuidado. La tensión se disolvió parcialmente, reemplazada por una certeza silenciosa, juntos, podían enfrentar cualquier amenaza. El corte cinematográfico cerró la escena con la cabaña iluminada por la luz temblorosa del fuego, la nieve cayendo lentamente, y 4 figuras que se movían entre sombras, manos que tocaban sin palabras, respiraciones sincronizadas, listas para enfrentar cualquier tormenta que el desierto decidiera enviar. La primera intimidad había sido ganada, pero la historia aún no estaba completa, la verdadera prueba, de supervivencia y compromiso, estaba por llegar. La primavera comenzó a filtrarse lentamente entre la nieve derretida y el barro. Los ríos crecían con el deshielo, los senderos se hacían resbaladizos, y el rancho, aislado entre montañas y llanuras abiertas, parecía más vivo y a la vez más vulnerable que nunca. Samuel se movía con la misma precisión silenciosa que lo había sostenido durante años, revisando el ganado, asegurando cercas, reparando techos y paredes. Las mujeres trabajaban a su lado, cada una en su papel, aprendiendo y enseñando a la vez, adaptándose al ritmo rígido de la vida fronteriza. La coexistencia había dado paso a una familiaridad cautelosa, y ahora comenzaba a surgir un sentido profundo de hogar. El pasado, sin embargo, no se había marchado del todo. Los rumores de hombres que aún rondaban la región persistían, cazadores de tierras y bandidos que no conocían límites. Samuel se mantenía alerta, evaluando cada sombra, cada sonido, cada señal de peligro. No había heroísmo desmedido, solo estrategia, sabía que la supervivencia dependía de anticipar y actuar con precisión. Las mujeres habían aprendido esto también. Nayeli podía cargar agua y leña mientras sus ojos recorrían el horizonte, Aitiana se movía con rapidez entre los corrales, y Kiona coordinaba tareas y mantenía la vigilancia nocturna con ojos atentos. Juntos formaban un bloque silencioso, una unidad forjada en necesidad, respeto y confianza.
Una tarde, mientras Samuel reforzaba la cerca más lejana, Nayeli se le acercó con paso firme. Sus manos estaban curtidas, sus ojos llenos de decisión. No podemos seguir esperando que todo venga de ti, dijo, con voz baja pero clara. Somos parte de esto ahora. Samuel no respondió de inmediato, pero sus ojos se suavizaron ligeramente. No había reproche, solo reconocimiento. La verdadera unión no se construía con palabras, sino con acciones compartidas. Esa frase fue suficiente. Cada gesto a partir de ese momento llevó un peso nuevo, la responsabilidad ya no era solo de él, sino de los cuatro. La intimidad que habían ganado durante el invierno se convirtió en un pacto tácito, protegerse, cuidarse, sobrevivir juntos. Los días siguientes trajeron desafíos inesperados, un fuego pequeño se encendió en la llanura, los caminos quedaron bloqueados por la nieve derretida y un grupo de forasteros buscó negociar tierras y ganado. Samuel se mantuvo firme, evaluando, planeando, actuando con cuidado para proteger lo que habían construido. Las mujeres lo acompañaron sin vacilar, Nayeli bloqueaba el paso de los animales hacia zonas peligrosas, Haitiana guiaba caballos asustados y Kiona coordinaba la defensa del rancho. Cada acción era medida, silenciosa, efectiva. Nadie necesitaba palabras para entender que sus vidas dependían de confianza y esfuerzo mutuo. Una noche, después de un largo día de vigilancia y reparación, Samuel se sentó frente al fuego dentro de la cabaña. Nayeli se acercó, y esta vez, no hubo distancia. Se apoyó levemente en su hombro, no por necesidad sino por elección. Haitiana acomodó su manta cerca del fuego, y Kiona se sentó a un costado, observando en silencio, pero con los ojos llenos de comprensión. No hubo palabras de amor, ni promesas vacías. Solo la sensación de hogar, de unidad, de pertenencia. Por primera vez en años, Samuel no estaba solo. El amanecer trajo consigo la confirmación de que su decisión había sido correcta. El grupo de forasteros que había intentado negociar había optado por alejarse, habiendo entendido que aquel rancho no era tierra fácil de conquistar. La acción silenciosa, la preparación meticulosa y la colaboración de los cuatro habían demostrado algo más que fuerza, habían establecido respeto y protección. El invierno y la amenaza externa habían forjado un vínculo que ahora se consolidaba en cada gesto cotidiano, reparaciones, alimentación de animales, vigilancia y las pequeñas cosas que no requieren palabras. Samuel entendió algo que no había reconocido en 10 años. El compromiso real no necesitaba romanticismo forzado, se construía día a día, con esfuerzo y cuidado mutuo. Nos quedaremos, dijo Nayeli, finalmente rompiendo el silencio que había acompañado tantas noches. No porque nos lo pidas, sino porque elegimos este lugar, contigo. Samuel asintió, dejando que la simple acción de asentir hablara por él. No hubo celebración, no hubo gritos ni lágrimas, solo un reconocimiento silencioso de que habían tomado la decisión correcta. Haitiana y Kiona hicieron lo mismo, y juntos comprendieron que la verdadera intimidad no estaba en palabras ni en deseo, sino en la elección consciente de permanecer unidos frente a la adversidad. El rancho, con sus paredes reforzadas y cercas reparadas, parecía más fuerte que nunca. Las montañas, las llanuras y los bosques circundantes seguían siendo impredecibles, pero la unidad que habían construido dentro de la cabaña era firme. La naturaleza seguía imponiendo su presión, el frío y la nieve podían dañar, y el mundo exterior podía amenazar, pero allí dentro había algo que resistía, confianza, cuidado, responsabilidad compartida. Samuel ajustó la manta sobre Haitiana mientras ella descansaba, revisó las herramientas y el fuego, y observó cómo Nayeli limpiaba y Kiona organizaba provisiones. Cada acción era un recordatorio silencioso de que la supervivencia no era un acto solitario, y que la cercanía ganada con esfuerzo era más valiosa que cualquier promesa de amor superficial. Al caer la noche, la cabaña quedó iluminada solo por la luz del fuego. Afuera, el viento rugía entre los pinos y las montañas, recordando que el mundo seguía siendo salvaje y despiadado. Pero adentro, 4 figuras compartían el espacio sin palabras, moviéndose con la certeza de que ahora,
nadie estaba solo. Cada uno protegía al otro, cada gesto contaba, y la vida, incluso en la frontera más inhóspita, podía sostenerse cuando la confianza y la responsabilidad eran la base de todo. Samuel finalmente se permitió recostarse, observando las sombras danzantes en la pared. La sensación era nueva y profunda, no había romanticismo forzado, no había fantasía de cuentos, había realidad, decisión, y la certeza de que todos dependían unos de otros para seguir vivos. El pasado, la soledad y los peligros de la llanura habían llevado a esto, un hogar forjado en la frontera, entre hombres y mujeres que habían elegido permanecer juntos. La última escena del día cerró con un corte cinematográfico, la cabaña iluminada por la luz del fuego, la nieve cayendo lentamente, el viento aullando en el exterior, y 4 figuras dentro, en silencio, pero con un entendimiento compartido que no necesitaba palabras. Samuel ajustó la manta sobre Nayeli, y su mano tocó ligeramente la de Haitiana, mientras que Ona organizaba provisiones, un gesto mínimo que hablaba más que cualquier declaración. La vida seguía siendo dura, la llanura seguía siendo salvaje, y las amenazas externas nunca desaparecían por completo. Pero allí, en aquel rancho aislado, entre montañas y viento, algo había cambiado para siempre, la soledad se había roto, y la verdadera seguridad, la que nace de confianza, responsabilidad y cuidado, se había establecido. Corte final cinematográfico, la cabaña de madera con sus luces temblorosas, la nieve cayendo sobre la llanura silenciosa, y 4 figuras que, por primera vez en mucho tiempo, saben con certeza que nadie está solo.